La diputada nacional del Partido Socialista, María Luisa Vilches, ha dado a conocer desde la Casa del Pueblo de Villarrobledo las medidas que se están implantando desde el Gobierno de España para paliar los efectos de la crisis económica provocados por la guerra en Ucrania. Medidas que en un primer paquete recordaba la secretaria general de los socialistas locales, Graciela Arenas, destacando el apoyo al sector agrario con una línea de ayudas a la financiación de explotaciones agrarias, a las exportaciones y ayudas para los operarios del sector de la agricultura y la pesca, incrementando en 60 millones de euros la línea de subvenciones para reducir el coste de las pólizas de los seguros agrarios. El Gobierno de España, para ayudar a paliar la situación generada por la guerra de Ucrania, ha establecido una línea de apoyo a la financiación de las explotaciones de agricultura, a las explotaciones agrarias y a operarios del sector de la pesca y de la agricultura. Ha incrementado el apoyo que se presta al seguro agrario por medio de las subvenciones, por medio de una línea de subvenciones destinadas a reducir el coste de las pólizas al agricultor. Una medida muy importante, para España, cuando el sector primario es motor fundamental en nuestro país y también para nuestra región y nuestro municipio, que supone esta medida un incremento de 60 millones de euros en la dotación presupuestaria destinada, como decía, a subvencionar esa reducción del coste de las pólizas de los agricultores. Arenas señala que se trata de medidas sociales para no dejar a nadie atrás, pensando en los más desfavorecidos, sin olvidar a las empresas y autónomos que son motor de generación de empleo y de riqueza en nuestro país. Medidas sociales destinadas a no dejar a nadie atrás, con el fin último de intentar solventar las consecuencias de la crisis siempre desde un prisma que beneficie a los más desfavorecidos, pero siendo también muy conscientes de que al final los empresarios y los autónomos en nuestro país son el gran motor, son quienes generan el empleo y que también son ellos quienes están sufriendo la crisis económica y la inflación. Al final son esos dos pilares los que el Gobierno de la Nación, del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, mantiene y siempre protege. Por su parte, la diputada advierte que en todos los gobiernos, al igual que en las familias, suceden situaciones sobrevenidas de las que nadie es responsable, señalando que de lo que sí se es responsable es de la forma en que se abordan estas situaciones y de las medidas que se adoptan para superarlas. Tanto el gobierno, cualquier gobierno local como un ayuntamiento, incluso nuestras propias familias, muchas veces vienen problemas, vienen enfermedades, vienen situaciones críticas de las que no somos responsables. Sin embargo, de lo que somos siempre todos y cada uno de nosotros responsables es de las medidas que ponemos sobre la mesa, de cómo lo afrontamos y cómo ayudamos a los que están a nuestro alrededor. Añade que desde el Gobierno de España son conscientes de la difícil situación que afecta al país y a las familias, con una crisis que provocaba en primer lugar la pandemia de COVID-19 e inmediatamente después la guerra en Ucrania, que ha provocado una fuerte inflación y el consiguiente aumento de los precios. Es por ello que indica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha medidas concretas, valientes y decididas, anunciando un nuevo paquete de ayudas en el reciente debate del Estado de la Nación celebrado la pasada semana. Lo que sí puede hacer, que es lo que está haciendo, es poner medidas concretas, específicas, valientes y decididas para atajar la crisis que esta situación está ocasionando. Por un lado, se anunciaban impuestos a las entidades financieras con la intención, dice, de que no paguen la crisis los de siempre, recordando cómo en la anterior crisis económica y financiera el Partido Popular rescataba a los bancos e imponía la amnistía fiscal, impuestos también a las grandes empresas petroleras, gasísticas y energéticas. Los impuestos a las entidades bancarias, ¿cuál es el objetivo? Pues sencillamente que no paguen la crisis los de siempre, como ocurrió con el Partido Popular. Una cosa solamente, recuerden cuando en las crisis económica y financiera el Partido Popular a quien rescató fue a la banca, con una vergonzosa amnistía fiscal. Impuestos para las grandes empresas petroleras, las gasistas y las empresas energéticas. Objetivo: que el sufrimiento de muchos no sea el beneficio de unos pocos. Además, llegan ayudas para los abonos de transporte de cercanías y media distancia en Albacete con un 100% de bonificación y en la línea Avant alta velocidad que conecta Albacete con Madrid, Cuenca y Toledo un 50% de bonificación con el objetivo de fomentar el uso del transporte público. Gratuidad para los abonos de transporte en cercanía y media distancia. En Albacete, para la cercanía de media distancia, 100% bonificado. Para los abonos Avant de alta velocidad, que son los que comunican Albacete con Madrid, con Cuenca y con Toledo, bonificado al 50%. Objetivo:
fomentar el uso del transporte público mucho más eficiente, barato y combatir esa subida de los precios energéticos. Además, implanta las becas compensatorias por las que los estudiantes mayores de 16 años que cuenten con beca concedida recibirán un incremento de 100 euros mensuales con el fin de que ningún estudiante tenga que renunciar a sus estudios por razones económicas. Objetivo muy claro, que ninguna familia se vea en la dramática situación de tener que decirle a un hijo que no puede seguir estudiando por motivos económicos. Asimismo, recuerda que el Gobierno de España rebajaba el pasado año el IVA de la luz del 21 al 10%, con una nueva bajada por Real Decreto al 5%. Además, con la excepcionalidad ibérica se ha conseguido poner tope al precio del gas, por lo que señala la diputada que se reduce una media de 100 euros el precio del megavatio por hora. Y ahora, ayer concretamente, se aprobó el Real Decreto que aprobaba la bajada al 5%. Y por otro lado, con la excepcionalidad ibérica que consigue el presidente del Gobierno en la Unión Europea, se consigue que se tope el precio del gas y desde que se tomó esta medida se ha conseguido reducir una media de 100 euros el megavatio hora. Por otro lado, se subirán las pensiones mínimas, las no contributivas, en un 15%, por lo que las personas que reciben esta prestación, 73.300 solo en la provincia de Albacete, verán incrementada su pensión a final de año en 360 euros más. Por ley se aprobó el Real Decreto que contemplaba la subida de las pensiones conforme al IPC, pero ¿qué pasa con las mínimas, que además son las más pequeñas, que son las no contributivas? Se suben en un 15%. De aquí a finales de año esto va a representar que estos pensionistas van a cobrar 360 euros más. Y para que nos hagamos al alcance del impacto que esta medida tiene en nuestra provincia, es que tenemos 73.300 pensionistas con pensiones no contributivas en Albacete. Se implantan también ayudas directas de 200 euros que se pueden tramitar ya desde el pasado 1 de julio, alcanzando a 2,7 millones de hogares en todo el país, además de la limitación del precio de la bombona de butano, las ayudas al sector agrario o los créditos ICO, manteniendo la bonificación de los 20 céntimos por litro de carburante, el incremento del 15% en el ingreso mínimo vital y el bono social eléctrico, con la prohibición por ley de que no se realicen cortes del suministro de electricidad, que no se pueda desahuciar, y se blindan los precios del alquiler para impedir que suban con la inflación. A todo ello se une el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Transportes para conceder a este sector un paquete de 450 millones de euros en ayudas directas. Una medida muy importante que viene a dar respuesta a la demanda del sector del transporte, con un paquete de 450 millones en ayuda directa, que los camioneros no trabajen a pérdida. Por último, añade que el Gobierno también aprobaba la pasada semana la Ley de Memoria Democrática para la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. El sí a la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, siendo una vergüenza como es que tengamos nuestro país sea un país con más desaparecidos por detrás de Camboya todavía en cuneta.